¿Sabías que podrías trabajar tan solo 4 horas a la semana y seguir ganando suficiente dinero para construir la vida que deseas? En el libro, La semana laboral de 4 horas, nos ofrece una nueva perspectiva para alcanzar el éxito, maximizar nuestro tiempo y lograr el equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal. El autor de este libro, Timothy Ferriss, argumenta que la idea de trabajar largas horas es un mito y en realidad, la mayoría de las personas pierden mucho tiempo en tareas no productivas. Con respecto a esto, Timothy propone una estrategia de maximización del tiempo donde indica que nos debemos centrar primero en las tareas más importantes. Además, Ferriss habla sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Es por esto que, él, se hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué sacrificar nuestra felicidad y nuestra vida personal por el trabajo? Con esto, comenta que debemos buscar maneras de integrar nuestras pasiones e intereses personales en nuestras labores. Así que, si quieres trabajar de manera más inteligente, en lugar de trabajar más duro y encontrar ese equilibrio, quédate en este video para saber cómo hacerlo. Te garantizo que cambiará tu forma de pensar sobre el trabajo y la vida. En primer lugar, Timothy decía, trabajar menos no significa tener menos éxito. Ferriss argumenta que trabajar largas horas no siempre lleva al éxito ni conduce a una mayor productividad y eficiencia. Según Ferriss, trabajar menos horas tampoco significa que estés siendo perezoso o que no vayas a lograr el éxito que deseas. Al contrario, muchas veces trabajamos más de lo necesario y acabamos sacrificándonos, trayendo como consecuencia un bajo rendimiento y agotamiento. Por lo tanto, la idea es trabajar de manera más inteligente en lugar de trabajar más duro. En segundo lugar, el autor decía, el tiempo es nuestro recurso más valioso. El tiempo es un recurso limitado y no renovable, por lo que es crucial utilizarlo de manera consciente y efectiva. A menudo, nos encontramos atrapados en una rutina diaria de trabajo y otras responsabilidades y solemos decir que nos falta tiempo para hacer las cosas que realmente nos importan. Si cambiamos nuestra perspectiva sobre el tiempo y aprendemos a trabajar de manera más inteligente, podríamos tener el tiempo y la energía para enfocarnos en cosas que nos apasionen. En este punto, y en tercer lugar, la automatización es clave. Esta es una de las estrategias que Ferriss sugiere. Automatizar las tareas repetitivas y no esenciales. Al utilizar herramientas de automatización, podremos ahorrar tiempo valioso y enfocarnos en tareas más importantes y gratificantes. Algunas formas comunes de automatización incluyen el uso de herramientas de gestión del tiempo, como agendas y calendarios en línea, la utilización de software y aplicaciones para simplificar y acelerar tareas cotidianas. Si fueras un blogger o creador digital, podrías utilizar herramientas de automatización para programar tareas como publicaciones en redes sociales, responder comentarios, correos electrónicos y administrar tu contenido. Esto te permitirá ahorrar tiempo y centrarte en crear contenido de mayor calidad y compromiso con tu audiencia. Las plataformas como Facebook, Instagram o WhatsApp ofrecen un sinfín de funciones automatizadas para sacarles todo el provecho. En cuarto lugar, Ferriss menciona, el trabajo remoto y la externalización pueden ser beneficiosos. Trabajar de forma remota y externalizar tareas que no requieran nuestra habilidad o experiencia puede permitirnos tener más tiempo y libertad para enfocarnos en otras actividades. Así, podremos tener más tiempo para dedicar nuestra atención en cualquier actividad que deseemos. Si pudiéramos trabajar desde casa, no solo evitaríamos los costos de desplazamiento, sino que también podríamos ser más productivos sin las distracciones que conlleva asistir a una oficina. Volviendo al ejemplo de los creadores digitales, podrías externalizar actividades como la edición de videos, diseño gráfico y administración de redes sociales a un asistente virtual o agencia de medios sociales, lo que te permitirá concentrarte en otras tareas importantes. Es crucial utilizar el tiempo a nuestro favor y al cambiar nuestra perspectiva,
y utilizando estrategias de automatización y externalización, podremos disfrutar de nuestro tiempo y de una vida más equilibrada y satisfactoria. En quinto lugar, Timothy decía: la importancia de la delegación. Ferris enfatiza la importancia de delegar tareas a otras personas para poder enfocarnos en nuestras tareas correspondientes. A menudo, tratamos de hacer todo nosotros mismos, pero esto puede ser contraproducente. Delegar tareas a otras personas puede ayudarnos a mejorar la calidad de nuestro trabajo y evitar la sobrecarga. Si tuviéramos un proyecto importante, podríamos delegar algunas tareas a otros miembros cuyas habilidades sean destacadas en esa área. De esta forma, tendremos un equipo enfocado en tareas específicas y los miembros serán más productivos, con menos tiempo de trabajo. En sexto lugar, nos indica la importancia de aprender a decir no. Aprender a decir no no significa ser irrespetuoso o desconsiderado. Más bien, significa tener un enfoque claro y consciente de nuestras prioridades y limitaciones. Al decir no a tareas o compromisos que no están alineados con nuestros objetivos o valores, nos evita invertir nuestro tiempo en algo que no nos guste o no deseemos. Supongamos que estamos en nuestro lugar de trabajo y un colega nos pide ayuda con una tarea que no está dentro de nuestras responsabilidades. Podríamos decirle amablemente: lo siento, pero en este momento no tengo el tiempo para ayudarte. Al establecer límites claros y respetuosos, podremos reducir nuestra carga de trabajo y emplear ese tiempo en nuestros propios proyectos. Aprender a decir no es una habilidad valiosa que permitirá enfocar las prioridades y reducir el estrés y la sobrecarga de trabajos innecesarios. En séptimo lugar del libro, Ferris indica: encuentra un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esto es esencial para una vida satisfactoria y saludable. Es común sentirnos atrapados en una rutina diaria de trabajo y descuidar otros aspectos importantes de nuestra vida, como la familia, los amigos y pasatiempos. En el libro, Ferris argumenta que si logramos encontrar el equilibrio entre el trabajo y lo personal, podríamos mejorar nuestra calidad de vida y ser más felices y saludables. Esto implica aprender a establecer límites y priorizar nuestras necesidades y deseos personales. Para esto, comienza estableciendo límites en el tiempo de trabajo y dedica tiempo a tus relaciones, pasatiempos y actividades que te brinden felicidad y satisfacción. Además, el autor sugiere la importancia de viajar y explorar nuevos lugares y culturas para ampliar nuestra perspectiva de la vida. Al tomar un tiempo libre para vacacionar, reducimos el estrés y aumenta nuestra creatividad y productividad. En el lugar número 8, tenemos la importancia de establecer objetivos y prioridades claras. Establecer objetivos claros y definir prioridades es esencial para lograr el éxito en nuestra vida personal y profesional. Al establecer objetivos específicos, podemos enfocar nuestra energía y esfuerzos en lo que realmente importa y evitar desperdiciar tiempo y recursos en tareas que no contribuyen a nuestro éxito. Además, al definir nuestras prioridades, podremos tomar decisiones más efectivas y lograr resultados más significativos. Si tuviéramos como objetivo crear un negocio en línea exitoso, una parte importante del proceso sería establecer objetivos específicos y tiempos límites para cada tarea. Como por ejemplo, aumentar las ventas en un 20% en el próximo trimestre. Al hacerlo, podremos enfocar nuestros esfuerzos y recursos en alcanzar ese objetivo en el periodo establecido. Además, al definir nuestras prioridades, podremos tomar decisiones más sabias e informadas con el único objetivo de que nos aporte valor para lograr las metas propuestas. En noveno lugar, Ferris indica: la mentalidad y la actitud son claves. Sobre esto, Ferris dice que nuestras creencias y actitudes pueden tener un gran impacto en nuestros resultados, por lo que debemos cultivar una mentalidad positiva y proactiva. La mentalidad es un aspecto fundamental en nuestras vidas, ya que puede influir en la manera en que enfrentamos los desafíos que se presentan. Una mentalidad positiva y proactiva
puede ayudarnos a superar los obstáculos y lograr nuestros objetivos, mientras que una mentalidad negativa puede limitarnos y paralizarnos. La actitud también es importante para lograr el éxito. Una actitud positiva y optimista puede hacernos sentir más alegres y motivados, mientras que una actitud negativa puede hacernos sentir desanimados y derrotados. Por lo tanto, es importante cultivar una buena actitud en todo lo que hacemos. Por último, en la posición número 10, Ferris indica la importancia de buscar un propósito y una pasión en nuestro trabajo. En lugar de trabajar solo por dinero o estabilidad, debemos buscar un trabajo que nos apasione y que esté alineado con nuestros valores y objetivos personales. Encontrar un propósito y una pasión puede tener muchos beneficios, no solo en términos de satisfacción personal, sino también en términos de éxito y productividad. Cuando amamos lo que hacemos, es probable que estemos motivados y comprometidos, lo que a su vez nos lleva a ser más eficientes y efectivos. El gran Steve Jobs solía decir: la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Al implementar todas estas estrategias, el autor nos afirma que se puede lograr una semana laboral de 4 horas mientras se disfruta de tiempo libre. Y también afirma que es posible lograr un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal. Al final de todo, lo importante es encontrar un balance que funcione para cada uno de nosotros, para lograr cumplir todos los objetivos de nuestras vidas, incluyendo los laborales. Así que comienza a buscar lo que te apasiona, establece tus objetivos y prioridades y busca el equilibrio adecuado para ti. Albert Einstein una vez dijo: la vida es como andar en bicicleta, hay que mantener el equilibrio para no caerse. Gracias por acompañarnos en este video. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de este contenido, compártelo con esa persona. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más temas como este.